Hola a todos, bienvenidos a mi primera charla llamada A Journey into App Defensive Security. Se habla bastante de seguridad de código, pero poco cuando se refiere a ABAP. Así que me pareció un tema interesante como para contarles algo más. Pero antes de arrancar me presento. Mi nombre es Laura Cabrera y me recibí hace un par de años. Arranqué mi carrera profesional desarrollando en un lenguaje no tan común como lo es ABAP. ¿Qué hago? Hace 5 años me sumé a Onapsis, al principio dentro del área de desarrollo, para un equipo que recién se estaba formando. Y desde hace 2 años formo parte del área de Research, que se encarga, en parte, de brindar contenido del producto desde el lado de la seguridad defensiva. ¿Por qué estoy acá? Y bueno, todavía me lo estoy preguntando un poco. Es que tanto del lado de mi educación como mi formación profesional, la seguridad siempre fue un tema medio distante. Hasta hace un par de años, si me preguntabas qué entendía por seguridad, te hubiera dicho roles y perfiles. E incluso cuando me sumé a Research pensaba, ¿qué voy a hacer yo ahí si soy desarrollador? Pero así como dentro del desarrollo hay varios caminos y opciones para elegir, lo mismo ocurre dentro de seguridad. No se trata solo de romper cosas, sino que también hay que defenderlas. Esta charla tendrá entonces 2 objetivos. El primero es intentar acercar estos 2 mundos que parecen tan distantes como son la seguridad informática y el desarrollo en ABAP. Y el segundo, a modo más personal, será ir plasmando lo que fui aprendiendo en este camino. Para arrancar, les voy a contar una breve introducción a lo que es SAP y a su lenguaje ABAP. Después veremos algunas de las vulnerabilidades más comunes que afectan a este lenguaje, ya sea de cómo se ven y cómo se explotan, hasta cómo prevenirlas. Empecemos entonces por SAP. SAP es una empresa alemana, la tercera más grande del mundo, que desarrolla varios productos. Entre ellos tiene su ERP SAP NetWeaver for ABAP, que es usado por la mayoría de las empresas de medianas a grandes. Este ERP cuenta con diferentes módulos de negocios, como por ejemplo recursos humanos, finanzas, ventas, etc. Y dado al tipo de empresas que implementan SAP, los datos que suelen contener son críticos y pueden llegar a ser objetos de ataque. Por otro lado tenemos ABAP, que es un lenguaje creado por y para ser usado dentro de SAP. Es el core de este ERP, que será el foco de nuestra charla, SAP NetWeaver for ABAP, y de su nueva familia estrella, los S4. Este ERP también permite la creación de aplicaciones custom que se hacen en ABAP y serán accesibles para todos los usuarios del sistema. No quiero aburrirlos mucho con esta parte, la idea es contarles un poquito cómo es un ciclo de desarrollo en ABAP para dar un poco más de contexto. En este ciclo de desarrollo tenemos 3 actores principales: los usuarios finales, los analistas funcionales y los desarrolladores. Hay tantos tipos de usuarios finales como módulos haya en un sistema y como funcionalidades se les ocurra a cada uno de ustedes. Después tenemos los analistas funcionales, que son los que se encargan de plasmar en especificaciones los requerimientos que tengan estos usuarios. Entre estas especificaciones se encuentra el origen de los datos, la lógica y los permisos necesarios que requerirá el usuario final para poder ejecutar este desarrollo. Y por último tenemos a los desarrolladores, que son los que se encargan de generar estas aplicaciones custom de acuerdo a las especificaciones. La mayor preocupación del desarrollo suele estar puesta en problemas de performance, debido al gran volumen de datos que maneja. Estas aplicaciones a la vez pueden ser ejecutadas de forma local o de forma remota. Por otro lado, tenemos el área de seguridad, que se encarga mayormente de la administración de roles y perfiles de usuarios del sistema. Dentro de ABAP existe el concepto de objeto de autorización, que sirve para granularizar permisos.
Entonces, un rol o un perfil es un conjunto de objetos de autorización. Hay ciertos roles que son bastante monitoreados. Por ejemplo, la asignación de permisos de desarrollador o las asignaciones de administrador de sistema. Dentro de esta rama, el área de seguridad se encarga de mantener una correcta segregation of duties. Otras tareas que podemos destacar son el mantenimiento de ACLs y, en algunos casos, la configuración de parámetros de perfil del sistema. Estas tareas no es que sean menos importantes, sino que no son relevantes en el contexto de nuestra charla. Como vemos entonces, el desarrollo y la seguridad en ABAP parecen estar bastante distantes, unidos solamente por los objetos de autorización. Entonces, esto nos hace que nos preguntemos, ¿alcanza solo con establecer los permisos correctos en las aplicaciones para poder considerarlas seguras? Y la respuesta es no, pero a nadie debería sorprenderle. ABAP está tan susceptible a vulnerabilidades como cualquier otro lenguaje. A continuación veremos algunas de estas vulnerabilidades típicas que afectan a este lenguaje. La mayoría eran desconocidas para mí hasta hace no mucho tiempo. Empecemos por SQL Injection. OpenSQL es un subset de sentencias SQL para ABAP que permite al desarrollador abstraerse de la capa de base de datos del sistema. A su vez, permite la ejecución de queries dinámicas. Esto se hace utilizando variables indicadas entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, para una sentencia select, podemos definir de forma dinámica tanto la lista de campos a obtener, el origen de ya sea una tabla o varias usando condiciones de join, y las condiciones de where. Para el caso del update, los valores a modificar son los que podrán ser indicados de forma dinámica. Si en parte o en la totalidad de estas variables dependen de un input externo que no está correctamente sanitizado, podríamos llegar a leer datos, tablas para los cuales no tenemos permiso, o lo que es peor, modificarlos, sin que sea el objetivo del desarrollo. Esto es lo que se conoce como un SQL Injection, y ABAP hace la distinción por tipos de acuerdo al fragmento de la query que se esté manipulando. Acá entonces tenemos un ejemplo que usa la variable pbank como input y es concatenada al string lbcon, que será usado en el where de forma dinámica. Entonces, por ejemplo, un atacante podría, viendo el código, intentar abusarse de esta falta de sanitización de input de la siguiente manera. En vez de insertar un número de cuenta correcto, podría poner un 1 or bank L distinto de vacío. Esto nos dará como resultado el contenido completo de la tabla y no la cuenta en particular que se pretendía obtener. Dentro del desarrollo de ABAP también es muy común el manejo de archivos, ya sea para lectura o escritura. Esto se hace comúnmente utilizando la sentencia OpenDataSet, a la que se le indica el nombre del archivo, el tipo de acceso con el que se lo tratará, el modo y algunas opciones adicionales que más adelante veremos en qué afectan. Otra opción es usar un método de la clase CLABAPFileUtilities. Y nuevamente, si el file a tratar depende en parte o totalmente de un input externo que no está bien validado, podríamos llegar a acceder a archivos a los cuales no deberíamos y no tendríamos permiso. Esto es lo que se conoce como un directory traversal. Entonces acá tenemos otro desarrollo de ejemplo donde tenemos una ruta prefijada definida en una constante a la que se le concatena un nombre de archivo que proviene de un input externo. Nuevamente, este nombre de archivo no está sanitizado y se concatena a la ruta tal cual se recibe del exterior. Entonces veamos, por ejemplo, sabiendo que tengo un archivo
private.txt en el directorio temp, intentaremos leerlo con nuestro desarrollo de la siguiente manera: escapeando con un punto barra toda la ruta prefijada hasta llegar a la ruta del archivo que queremos leer. Incluso podríamos intentar pisar archivos. En este caso vemos que el archivo leído por nuestro reporte fue efectivamente el private.txt del directorio temp y no un archivo dentro de la ruta prefijada como era lo esperado por el desarrollo. Un System Command Injection es una ejecución arbitraria de comandos de sistema operativo que pueden comprometer la integridad del sistema de forma total o parcial. Si a la sentencia Open Dataset que vimos recién le agregamos la opción Filter, esto nos permite establecer un comando de sistema operativo que queramos ejecutar. Esto se usa, por ejemplo, para comprimir un archivo luego de que fue generado. Otra opción que tenemos es la sentencia call, que se usa para ejecutar funciones de kernel. En particular, la función system es la que nos permitirá ejecutar comandos de sistema operativo. SAP desaconseja el uso de esta sentencia y la marca como que debería ser de uso interno para ellos y que no debería aparecer en código custom. Entonces, si quisiéramos ejecutar algún comando de sistema operativo, tenemos el framework SXPG que cuenta con 3 módulos de funciones específicos. Estos módulos usan unos comandos prefijados definidos en cierta transacción que pueden variar de acuerdo al sistema operativo sobre el que está corriendo el SAP. Esto se considera una especie de whitelist de comandos y pueden recibir o no parámetros. Veamos entonces un ejemplo de un System Command Injection. En este caso tenemos un intento de hacer un cut a un archivo del TMP que, otra vez, proviene de un input externo y se intenta ejecutar usando la sentencia call system. Acá vemos que este es el archivo que vamos a intentar leer, pero vamos a intentar ejecutar un ls a la variable home y vemos como resultado el contenido del archivo más el output del ls, resultando así en una explotación de este System Command Injection. Bueno, dentro de SAP existe la división lógica de clientes a nivel base de datos que se usa para segregación de datos de negocio. Para esto, a estas tablas que dependen del negocio se les agrega una columna mandante que será parte de la key de la tabla. Entonces, cuando un usuario se loguea a un SAP, lo hace a un cliente específico. Internamente, SAP completará esta columna mandante en estas tablas de negocio con el número de usuario de cliente al que se logueó el usuario. Sin embargo, es posible violar esta segregación de datos utilizando el agregado client specify en la sentencia select. No todos los datos dependen del cliente, como por ejemplo el código fuente. Este es independiente y será igualmente accesible y visible para todos los usuarios independientemente del cliente al que se loguee. Acá entonces vemos un ejemplo en el que se intentan leer las cuentas de la tabla BNKA con el agregado del client specify. Y dentro del where se especifica el mandante al que se quiere leer. Por ejemplo, si en cliente pusiéramos un asterisco, accederíamos a las cuentas de todos los clientes que hay en el sistema y no solo al cliente al que se logueó el usuario. Esto es considerado un cross-client database access. Otro mecanismo de programación poderoso con el que cuenta ABAP es la llamada programación dinámica. Esta se realiza con alguno de estos 3 statements: generate subroutine pool, insert report o delete report. La diferencia entre los primeros dos
es que el generate subroutine pool, el código generado, vivirá y será válido solamente dentro del scope desde donde se invoca esta sentencia. En cambio, para el insert report, el código generado será persistido en la base de datos y será accesible para cualquier usuario que ingrese posteriormente. Como se imaginarán, de acuerdo a qué tanto dependa este código de un input externo, más difícil será validarlo y puede llegar a generar alguna de las vulnerabilidades mencionadas anteriormente. Adicionalmente, si el nombre del programa usado en el insert report no se valida que exista, es posible llegar a pisar programas core del sistema, generando así un compromiso en la integridad del mismo. SAP marca estos mecanismos como de uso solamente en situaciones extremas, es decir, si no queda otra alternativa. Por último, pero no menos importante, tenemos los Insufficient Authorization Checks. Como vimos al principio, el pilar de la seguridad en el desarrollo ABAP pareciera ser la asignación de objetos de autorización. Pero no alcanza solo con asignar el objeto, el permiso a un usuario. Hay que validarlo a nivel código. Para esto se puede hacer de dos formas, ya sea con chequeos implícitos, como por ejemplo un call transaction con un with authority check. Eso hará que cuando se invoca la transacción, el sistema implícitamente valide que el usuario tenga en sus permisos el objeto de autorización STCode con el nombre de la transacción que está queriendo ejecutar. Por otro lado, tenemos el chequeo explícito que se realiza con la sentencia Authority Check Object con el nombre del objeto de autorización y los campos a validar. Cada sentencia que se ejecuta en ABAP guarda su código de resultado en la variable subrc de la estructura syst. Entonces, luego de ejecutar un authority check, hay que validar que el size subrc sea igual a 0, lo que nos indica que el usuario tiene efectivamente el permiso necesario que se está validando. Se habla de Insufficient Authorization Check cuando no se realiza un chequeo explícito o implícito de permisos. En este ejemplo, vemos que se está usando un Authority Check sobre el objeto de autorización STCode para validar que el usuario tenga permiso de ejecución sobre la transacción FB01, pero no se está validando el valor de retorno. E igualmente, se está haciendo un call transaction a esta transacción sin usar el with authorization check. Entonces, este código será ejecutado por cualquier usuario independientemente de si tiene permisos para ejecutar la transacción FB01 o no. Ok, ahora que vimos todo esto, ¿es posible detectar estas vulnerabilidades de alguna manera? En el desarrollo se realiza chequeos estáticos de código para validar que robustez, integridad y que más que nada enfocado a cuestiones de performance. ¿Pero qué hay de los chequeos de seguridad? ¿Existen? ¿Hay alguno? Hace no muchos años, SAP sacó un producto llamado Code Vulnerability Analyzer o CVA. Si bien es un producto built-in, está sujeto a licencia y costos extras. La cantidad de chequeos que posee puede variar de acuerdo a la versión que se tenga del producto y a la versión del sistema que se esté analizando. Estos chequeos se hacen on demand y solo sobre código custom. Por otro lado, tenemos algunos softwares de terceros, como por ejemplo el Code Profiler, que analizan no solo código custom, sino también código de SAP. La cantidad de chequeos con la que cuenta es independiente de la versión del SAP que esté analizando y posee un plugin disponible para Eclipse. Así es como se ve, por ejemplo, una variante del CVA y podemos ver que un chequeo analiza diferentes statements como los que estuvimos viendo hasta ahora. SAP cuenta con diferentes logs.
entre los que podemos destacar el Security Audit Log, la STAD y diferentes logs de conexión a su gateway, etc. Lamentablemente, ninguno de estos sirve para detectar fehacientemente la ejecución de estas sentencias, posibles vulnerabilidades y si efectivamente ocurrió una explotación o no. Lo único que podemos detectar es que se usó alguno de los mecanismos de programación genérica. Y si el parámetro de perfil ABAP-DIN, ABAP-LOG está activo, el código generado será guardado en algunas tablas para su posterior análisis. Habiendo visto entonces algunas vulnerabilidades y cómo detectarnos, queda por preguntarnos cómo es posible entonces desarrollar de manera más segura en ABAP. ¿Se puede? Entonces veamos qué mecanismos de protección tenemos. SAP cuenta con la clase CLABAP-DIN-PRG, que por el 2014-2015 incorpora estos métodos de sanitización. En sus versiones más nuevas, esta clase cuenta con aproximadamente 25 métodos, entre los que podemos destacar escape quotes, quotes, check column name, check whitelist tab, entre otros. El uso de estos métodos servirá para sanitizar los inputs que podrían llevarnos a la explotación de una SQLI, una ABAP o un System Command Injection. Por el lado del System Command Injection, si es debido a la utilización de la sentencia call system, lo recomendado es no usarla. En cambio, hay que usar el framework SXPG con comandos sin parámetros. O en caso de que necesitemos algún parámetro para nuestro comando, que esté validado con alguno de los métodos de la clase anterior. Para prevenir un directory traversal, contamos con dos módulos de función: FileValidateName y FileGetName and Validate. Ambas funciones requieren de la existencia de directorios lógicos asociados a directorios físicos desde donde vamos a leer nuestros archivos. Incluso podríamos llegar a definir un file pattern para el archivo. Y en cuanto al Cross-Client Database Access y al Insufficient Authorization Check, no hay ninguna función o método que podamos utilizar. Simplemente se trata de evitar el uso de un client specified y de hacer una correcta validación de los permisos de usuario, ya sea de forma implícita o explícita. Bueno, vamos a ver ahora una demo con dos ejemplos de vulnerabilidades de las que estuvimos viendo. Arrancamos con un SQL Injection. Acá tenemos un ejemplo que recibe la variable pbank y la concatena al string que será utilizado como condición dinámica del where de nuestra query. Entonces, primero ejecutamos el reporte con una cuenta válida y vemos que tenemos el resultado solamente para esa cuenta. Si ahora utilizamos la sentencia del ejemplo 1 or banquele distinto de vacío, tenemos como resultado el contenido completo de la tabla. O sea que explotamos nuestro SQL. ¿Cómo se sanitiza esto? Bueno, es bastante simple. Solamente hay que utilizar el método quote para los parámetros que reciba nuestro string dinámico, que determinará la condición dinámica de la query. Repetimos la prueba, primero para una cuenta puntual, vemos que sigue funcionando todo igual, y ahora intentamos ejecutar la sentencia maliciosa. En este caso vemos que no hay resultados, ya que el input fue sanitizado. Pasamos ahora a un System Command Injection. En este caso estamos haciendo un cat de un archivo en el directorio temp y el nombre del archivo proviene de un input externo. Y estamos usando el call system para ejecutar este comando. Leemos nuestro archivo, funciona todo bien. Intentamos explotar este System Command Injection haciendo un ls a la variable home. Vemos que es correcto. Y ahora, si pudimos hacer un ls, ¿podemos hacer algo más? ¿Podemos borrar un archivo? Bueno, pero vamos a hacer un rm
del archivo configurations dentro del home y ejecutar posteriormente un ls para comprobar si el archivo se borró. Como vemos, pudimos leer el archivo, se borró el configurations y el ls se ejecutó. Para sanitizar esto, vamos a seguir usando el parámetro de entrada, pero en vez de usar un call system, utilizaremos la función sxpg command execute con el comando cat y el path a nuestro archivo que queremos leer. Repetimos la prueba. Primero leemos el archivo, lo leemos bien, y ahora vamos a intentar ejecutar el ls al home. Y en este caso vemos que ya no es posible la explotación del command injection. Todas las vulnerabilidades que les estuve comentando hasta ahora estaban aplicadas a código custom, pero el propio SAP está hecho una app, entonces ¿aplica lo mismo para ellos? ¿Cómo hace SAP para arreglar sus propias vulnerabilidades? El segundo martes de cada mes ocurre lo que se conoce como SAP Patch Day. Ese día, SAP libera las Security Notes que corrigen vulnerabilidades que fueron reportadas interna o externamente. Se categorizan de acuerdo a la criticidad que presentan y al día de hoy hay aproximadamente 4.500 Security Notes para todos los productos de SAP. Así se ve, por ejemplo, una nota reportada el último mes, que fixea un Code Injection Vulnerability debido a un mal uso de un Insert Report. Bueno, ¿y qué hacemos ahora con esta nota? Lo primero es ver que el componente de mi sistema está afectado por los componentes a los que aplica la nota. De ser así, tenemos dos opciones. Si la nota tiene corrections, el fix se puede instalar de forma puntual. Si la nota tiene support package, el fix será instalado en conjunto con otros fixes, que no necesariamente serán todos de seguridad. Y esto implicará un update completo de la versión del componente. El proceso de parcheo de un sistema SAP suele ser bastante costoso debido a la cantidad de pruebas que hay que hacer de compatibilidad y al downtime del sistema necesario con los costos que esto implica. Es por eso que las ventanas de actualización suelen ser bastante acotadas en las empresas. Desde el equipo de Research participamos activamente en este proceso, ya sea reportando vulnerabilidades como analizando estos parches mes a mes para incorporarlos al producto. Y por último, para cerrar, quería comentarles un poquito sobre BICE. Dado que los estándares al estilo OWASP no encajan 100% en ABAP, hace unos años atrás, Onapsis junto con otras compañías crearon esta alianza BISEC, que en su momento recopiló las vulnerabilidades más comunes que afectaban al lenguaje ABAP en lo que se denominó BISEC App 11. Esto pretendía ser una guía al estilo OWASP, pero 100% aplicable a ABAP, y actualmente se encuentra en mantenimiento. Bueno, y llegamos así a las conclusiones. La primera y principal para mí es que la seguridad en ABAP no puede depender pura y exclusivamente de las autorizaciones. A lo largo de los ejemplos que vimos en esta charla, vimos que ninguno se subsanaba asignando más o mejores autorizaciones a los usuarios. Por el contrario, todas requerían de cambios en el código. También tenemos que mantener un sistema SAP actualizado es un proceso bastante costoso. Incluso si pudiéramos hacerlo mes a mes, esto solo nos protegería de las vulnerabilidades propias de SAP, dejando de lado el código custom. Este debe ser cuidado en materia de seguridad de la misma manera que se lo hace ahora en materia de performance. Lo que nos lleva también a que se habla poco de seguridad en código custom ABAP y que es necesario definir una guía, un estándar. Y por último, a modo personal, es animarse a explorar la seguridad informática. Hace no mucho yo me preguntaba qué voy a hacer en Research y ahora estoy acá dándoles una charla y aprendiendo todos los días un poquito más sobre seguridad.
Muchas gracias a todos por conectarse y por sobre todo al equipo que me bancó y me apoyó en el proceso de armado de esta charla. Nada, le agradecía a Laura por la excelente charla, la verdad que estuvo muy buena, técnicamente excelente. Es un tema súper específico, muchos de nosotros la verdad no tenemos ni idea, pero la charla de ella fue súper clara y estuvo buenísima. Así que estoy mirando el chat de Twitch, no sé si alguien tiene alguna pregunta, también estoy mirando el Discord. Veo una en Discord que dice: mi pregunta es, ¿las desventajas fuera de costo cuáles serían? Pregunta para la ¿Desventajas en cuanto a qué? ¿Y en cuanto a qué? Pregunta. Es una pregunta un poco genérica, ¿no? A ver, Sí. si me contesta en el Discord la persona que lo preguntó, te respondo. Si no, de momento lo que me gustaría preguntarte es si aparte de las vulnerabilidades que mencionaste, hay algunas más que pudieran afectar a BAP en particular, que por ahí no haya llegado a tiempo a mencionar en la charla. Sí, no, estas no son las únicas. Tengo entendido que, por ejemplo, es vulnerable a la cross-site scripting. Hay posibilidades de desarrollar aplicaciones web en ABAP. Por lo general se usa un framework en particular que son los web impros y que estos tienden a tener contemplado o a tener ya sanitizados todos los inputs, pero sin embargo es posible desarrollar aplicaciones web de forma más manual. Entonces, en ese caso, sí podría llegar a ser vulnerable un cross-site scripting. Claro, se entiende. Y esto es sumamente específico, ¿no? Esta área. ¿Hay alguna recomendación que puedas dar a la gente que le interese empezar a aprender sobre SAP, seguridad en SAP en particular? ¿Algún recurso online o algo que nos aconsejes leer para la gente que le interese meterse en seguridad en esta área tan específica? En seguridad de código en ABAP, no sé si vas a encontrar mucho, por ahí puedes buscar, hay una comunidad de SAP Community, donde publican varios blogs y quizás alguien haya escrito sobre el Code Vulnerability Analyzer que comentaba en la charla. Si no, después también existe la plataforma OpenSAP, que tiene diferentes cursos de SAP, pero por ahí son más funcionales, más, no sé, un producto nuevo de SAP y te enseñan a usarlo más que del lado de la seguridad. Claro, pero buenísimo. sí, es un tema bastante específico y por lo general es muy común, es más usado dentro de compañías y no sé si es tan común que alguien por su cuenta se ponga a ver cosas en ABAP o que tenga la posibilidad de tener una licencia de un sistema SAP para poder investigar. Claro, tal cual. Sí, es totalmente así, muy particular, pero la verdad que estaba muy interesante. Así que bueno, no estoy viendo más consultas. A ver, acá hay una más. ¿Cómo se podría explotar vulnerabilidades en ABAP cuando la empresa migra a ambientes de cloud? No, y ahí, sí, complicada pregunta. La verdad que yo estoy más del lado de on-premise que de cloud. Recién ahora es como estamos empezando a hacer esas investigaciones, pero seguramente haya algún blog donde se hable de estos temas. Sí, entiendo. A nosotros a veces también nos hacen la pregunta cuando hablamos de Docker y de Kubernetes, siempre nos preguntan qué pasa en cloud. Y como ahora todo está mirando para cloud, claro, es una pregunta muy común. Pero sí, la verdad es que cambia mucho. Muchas veces cambia todo el ambiente y se hace... Tenés que como aprender a veces específicamente para ese proveedor de cloud, cómo lo manejan y demás, y puede cambiar, puede variar. Exacto. Bueno, acá hay otra persona que pregunta si hablarán sobre... pero sobre criptografía en alguna ocasión, supongo que se está refiriendo a las charlas en general y no a tu charla en particular, así que le voy a saltar a esa pregunta. Tenemos la agenda por ahí, así ahí tenemos una charla que trate del tema. Bueno, no veo ninguna pregunta más que sea particular sobre este tema, sobre tu charla, así que nada, te dejamos libre, te dejamos molestar ya. Muchas gracias por tu presentación, la verdad que estuvo buenísima. Muchas gracias a ustedes por la paciencia. No, gracias a vos. Y bueno, cualquier cosa está Discord que pueden seguir preguntándole cosas a Laura por ahí. Nos vemos en la siguiente charla.